Ya está con nosotros en línea Gustavo Salcedo, que es el secretario gremial de uno de los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires, llamado UDOCBA. Santiago, el gusto de escuchar lo que dice. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Bueno, Santiago, Gustavo, perdón, que lo rebauticé. ¿Qué opinión le amerita este ir y venir de la provincia en cuanto básicamente a esta lógica que impregnó el debate en la legislatura provincial, tanto en diputados el año pasado como en senadores este año, que vio la luz en la previa del Día del Maestro, pero que al tomar trascendencia pública ayer, finalmente la provincia hoy confirma que va a terminar vetando, que tuvo cobijo de distintos sectores, inclusive de la propia oposición, más allá del propio oficialismo, aquella iniciativa de Alicia Sánchez, la esposa de Delía, que establecía la titularización de aquellos docentes, militantes en muchos casos, que trabajaban en colegios comunitarios, que ni siquiera la propia Sánchez puede precisar cuántos eran, pero habla de 1.800, donde estudiaban unos 70.000 chicos en el conurbano profundo, efectivamente, en jardines, etcétera, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el proyecto, estamos solicitando al gobernador que no promulgue el mismo, nos parece muy bien que lo rechace y nosotros creemos de que la provincia de Buenos Aires no logra hacer pie en educación. Del sistema educativo no tiene claro cómo llevar adelante el proyecto educativo. Fíjese en inicial que personas salidas de la misma comunidad al frente de niños. En el nivel secundario, hoy está con el sistema de plan fines, donde es una educación paralela que compite con el mismo sistema educativo y que la verdad termina siendo una educación que históricamente no era aceptada, pero hoy aparentemente es más fácil o más barato para el sistema llevar adelante una educación paralela. Y bueno, nosotros hemos planteado fuertemente que se rechace este proyecto y bueno, la provincia de Buenos Aires no encuentra el rumbo para resolver los temas educativos, tanto en los proyectos que lleva adelante. Fíjese, el año 2011 se aprobó el decreto de instituciones educativas, el reglamento en general de todos los niveles y modalidades. Y hoy todo lo que se está aprobando es consecuencia de no haber discutido más y con los docentes ese proyecto, digamos, madre de todos los demás niveles y modalidades. Ahora, Gustavo, ¿qué es lo que sucede, digamos, en la política que estos proyectos pasan? Esta idea de titularizar a aquellos que de hecho están a frente de cursos que nadie controla ni fiscaliza, no pertenecen a la Dirección General de Escuelas. Insisto, no hay contralor, son casi como instituciones privadas, pero hechas a voluntad y de honor en principio por aquellos que tienen algún tipo de actividad y militancia política para cobijar a los hijos de aquellos que en muchos casos efectivamente necesitan dejar a los chicos en algún lugar para cumplimentar tareas laborales y no pueden pagar un jardín privado, digamos, más allá de que no tienen accesibilidad a los que en muchos casos no hay jardines públicos. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de la dirigencia política como para comprender el fenómeno de cómo casi al unísono todos terminan aprobando una ley que no tiene antecedentes en el mundo? No tienen rumbo, no tienen claro, no tienen un proyecto de educación. Hay muchos que se suben a esta política por una dispensión, digamos, de que está dispensando fondos sin un sentido claro, porque la provincia de Buenos Aires, ya lo hemos denunciado, lo hemos dicho, está escondiendo 20.000 millones de pesos para educación, pero genera estos espacios alternativos que no están incluidos entre la educación formal, porque todo le parece bien, porque un poco de presión política o de amiguismo permite que estos fondos se dediquen a temas que la verdad que yo, en lo particular y en el sindicato, creemos de que la comunidad en su conjunto rechaza. Y bueno, nosotros cuando denunciamos los 20.000 millones de pesos, hoy estamos haciendo una medida de fuerza de 24 horas en rechazo a la política salarial, en rechazo a la política educativa en general, fundamentalmente porque no estamos de acuerdo cómo se terminan resolviendo como manotazo de ahogado una situación tras otra sin tener en claro para qué lo están haciendo. Fíjese, la semana pasada estaba en boga, en discusión, el tema de la eliminación de los aplazos. Y después tratan de justificarlo. Ahora estamos con el tema de las escuelas comunitarias.
Y además estamos haciendo una medida de fuerza porque no es suficiente el salario que cobran los docentes. La provincia no da respuesta en nada de lo que refiere a educación, no da respuesta en salarios, no da respuesta en infraestructura, la violencia que se vive constantemente en las escuelas, las ideas y proyectos que están siendo aprobados que tienen un alto rechazo de todo el conjunto de los docentes y de la comunidad en general. Nosotros creemos de que el gobernador debe allanarse, debe ponerse a discutir en serio, y desde la UDOCVA tenemos en breve un congreso educativo donde le vamos a plantear con toda claridad a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires, de la nación, qué creemos nosotros como organización sindical y como sector dentro de la educación, de cómo debe trabajarse y qué propuestas deben hacerse en educación. Usted mencionó un debate que finalmente se instaló con mucha fuerza la semana pasada y como todo en la Argentina tan vorágine, muchas veces termina quedando casi añejo, pero que es más relevante inclusive que la titularización quizás de militantes como docentes, y que tiene que ver con el hecho de que efectivamente se eliminen por estigmatizantes notas como 1, 2 y 3, que se repruebe con 4, 5 y 6, por lo tanto a partir de 7 los chicos estarían siendo aprobados, con esta lógica de impregnar a la primaria de aquello que sucede en el secundario y en consecuencia aquel chico que rinde 4 o 6 materias por año pueda eventualmente llevarse 2 y hasta diciembre del año subsiguiente poniéndole un maestro que ayude para que alcance los objetivos en esas materias que se llevó y así no repita, que es casi lo mismo que decir eliminar la repitencia para mejorar la estadística en el sistema educativo, no importa la calidad. ¿Usted cree que vamos camino a eso, digamos, a discutir cantidad pura, exclusivamente cantidad, estadísticas, cifras, poner chicos en las escuelas, independientemente de qué hagan y para qué? Mire, Perón decía, la realidad es la única verdad. Acá pueden querer tapar con las estadísticas esa realidad y no lo van a poder hacer porque los chicos hoy llegan a las escuelas con problemas de alimentación, con problemas en sus casas, hay muchísima violencia respecto de los docentes y la situación es muy preocupante. No se cambia la vida de la comunidad educativa, de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, tapando las estadísticas. Lo que tienen que hacer es enfrentar el problema, es hacerse cargo de lo que está pasando, es invertir los dineros que corresponden a educación, donde tiene que estar, que es en las escuelas, que es en el salario docente, y realmente hacer proyectos y propuestas que sean discutidas de fondo, porque hoy aparecen estos 3 proyectos, estas 3 ideas, y la verdad, hoy el chico lo que necesita es otro tipo de contención. Hoy no hay estrategias, hoy no hay forma de resolver los problemas en las escuelas, hoy un chico no tiene la posibilidad de ser atendido debidamente porque faltan cargos, porque la infraestructura no corresponde. Y fíjese, usted dijo en 2 o 3 oportunidades el tema de la titularización de estos militantes. Nosotros hemos pedido fuertemente la titularización de los docentes que con título y por ingreso a la docencia que el sistema prevé, y no se lo titulariza, no se le da la posibilidad de estabilizar sus cargos, y los tienen años, 5, 8, 10, 15 años. Entonces hay una falta de respeto a la autoridad del docente, al reconocimiento como tal, hay una falta de respeto a la comunidad cuando no se le permite poder acceder a los mínimos bienes como es la alimentación, cuando los chicos van solamente a la escuela para el comedor, y si no hay comedor, no van, y después tratan de tapar las estadísticas, para que no aparezca el fracaso de esta política educativa que se viene llevando adelante desde hace muchísimos años, no se va a resolver. Entonces, hay que sentarse, hay que discutir en serio, pero deben hacerse cargo y los dineros deben ir a donde corresponde, porque en definitiva, tapar las estadísticas es querer enviar fondos a otro lugar y no a educación donde son totalmente necesarios y a la gente. Dejen de utilizar los fondos en otro lado. Y la oposición es totalmente responsable. Nosotros hemos ido a conversar con ellos, pero siguen actuando como si no fuesen responsables. No controlan el Ejecutivo, dejan que todo pase y en definitiva termina siendo un acuerdo de partes que los únicos perjudicados son los niños, las familias, la comunidad en general y en el caso que nos compete a nosotros como representantes como organización sindical, los docentes, Claro. porque están en una situación que no pueden ser transformadores de la realidad que le toca vivir hoy a los niños. Salcedo, lo último. Hoy iba a haber
o mejor dicho, el día viernes iba a haber un asueto en las escuelas de la provincia de Buenos Aires a propósito del festejo por el Día de la Primavera, que como usted sabe es el día domingo, digamos. Pero también gestó una enorme polémica la situación, finalmente la provincia dio marcha atrás, no hay asueto, etc. ¿Esto estaba contemplado desde diciembre del año pasado en la agenda escolar o era una resolución que ayer a la mañana se tomó y que luego se invalidó por la tarde, frente a la repercusión pública en cuanto al caso? Estaba previsto en el calendario escolar, lo que sucede es que se hace en el Consejo General, ese mismo Consejo General que a puertas cerradas llevó adelante y aprobó la eliminación de los aplazos, un espacio institucional donde no tuvo en cuenta de que el día domingo era el Día del Estudiante y que en definitiva, como está tan próxima la fecha al 19, que es el Día del Asueto, los chicos lo van a utilizar igual, van a festejar su Día del Estudiante y la retractación formal de la directora de escuelas, lo único que hace es para las estadísticas nuevamente, para no decir de que hubo una suspensión de clases y que ese día se dictaron clases. Entonces nuevamente terminan gobernando y tomando decisiones para las estadísticas, no para otra situación. Salcedo, le mando un saludo, termine usted bien el día, muy gentil por este ratito. Hasta la Gracias próxima. a usted. Ahí estaba Gustavo Salcedo, que es el secretario gremial del gremio docente UDOGUA, a propósito de todos estos debates bien candentes en la provincia de Buenos Aires.